Derechito al vicio, somos RS Cine y en este nuevo podcast hablaremos sobre Capitán América Brave New World. Recién acabamos de ver la cuarta entrega de esta saga de Marvel, pero con el protagónico de Anthony Mackie. Aquel que en algún momento protagonizó Falcon and the Winter Soldier, ahora cubre el legado del Capitán América con su escudo, con sus alas y además con nuevos enemigos. Vamos a encontrarnos también con la aparición de Harrison Ford en el papel del agente Ross, del agente Thunderbolt, del que nosotros que vemos los cómics ya sabemos que es Red Hulk, pero que ha sido una enorme sorpresa cuando salió en las páginas de Marvel Comics, como también lo va a hacer a lo largo de esta película. La forma en la que sale, no que él salga, pero también vamos a ver el papel de Dani Ramírez, que va a estar siendo el nuevo Falcon, el nuevo compañero de este Capitán América. Así que vayámonos derechito al vicio con esta película dirigida por Julius Onah, conocido por la serie de Cloverfield Paradox, y prepárate unos matecitos, prepárate un café, prepárate una chocolatada y acompáñanos. Tras el evento de Avengers Endgame, el mundo tuvo un parate enorme tras la huelga de los guionistas, tras la pandemia del coronavirus. Muchos de los proyectos de Disney y de Marvel tuvieron que sufrir atrasos o cambios rotundos, además de que la trama del multiverso sufrió varios cambios por culpa de la pérdida de su principal villano. Es así que nos encontramos con una película de Capitán América número 4 donde no solamente el protagonista cambia totalmente, sino que además la trama, el universo y el cambio de la nueva fase de Avengers da un giro total. Por lo visto, en las últimas películas nos encontramos con tramas universales, tramas galácticas, tramas del multiverso y viajes en el tiempo, pero necesitábamos una película que tocara tierra firme y que nos mostrara de nuevo a personajes que no son totalmente metahumanos o que dependen de sus habilidades. Es así que aparece esta nueva película del Capitán América, protagonizada por Sam Wilson, aquel que se transformó de Falcon al Capitán en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Hemos visto entonces que con esta nueva película salen nuevos personajes que surgen de esa serie. Pero ¿cuáles son las diferencias principales entre esta cuarta entrega y las primeras tres del Capitán América? Te lo vamos a contar a continuación, resumiendo un poco cuáles son las tramas de cada película, porque si bien los Vengadores principales tuvieron una trilogía propia, a excepción de Thor que siguió de largo, cada una de sus películas evocaba a un periodo de su evolución en los cómics, de su desarrollo como miembro de los Vengadores y también de la conclusión de su desarrollo personal como héroe. Así lo hemos visto en Iron Man 3, por ejemplo. Pero, ¿cuál fue la trama de la primera película del Capitán América? La guerra. La guerra y cómo transforma el corazón de los hombres, podríamos decirlo de una forma amistosa, de una forma poética, pero es en sí la guerra y cómo es que el héroe nace para montarse en esa pelea, para montarse en una pelea imposible, una pelea que lo supera por completo. Es así que Steve Rogers del pasado se asume en la tarea de volverse un soldado más para enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial. Pero gracias a los diferentes inventos, a los diferentes experimentos de S.H.I.E.L.D., el escuadrón de espías de Norteamérica, es que adquiere el super suero de super soldado. Ese suero le daría los poderes, el cuerpo físico y la resistencia para poder pelear contra cualquier pelotón de combate. Sin embargo, eso no es lo que lo vuelve un héroe, porque en la primera película hemos visto cómo lo han utilizado como una imagen, como una marca registrada de propaganda de la guerra, más que un héroe en sí mismo. Es él el que busca a través de la acción, a través de saltar esas reglas, ese bando enemigo, cómo es que se transforma en un héroe y cómo busca la paz, la victoria por encima de esta guerra. Pero obviamente el villano principal de esta película es alguien que usa la guerra para apoderarse del mundo, para obtener poder, nada más y nada menos que Red Skull, un personaje clásico e icónico en los cómics de Capitán América que se ha modificado en muchas formas, pero siempre de una manera controladora, manipuladora y totalmente por encima de la humanidad. ¿Qué es lo que nos encontramos en la segunda película de Capitán América? Porque el propio Steve Rogers salta al presente de un tirón de orejas, mentalmente habiendo perdido todo lo que más amaba y quería en su vida. Pero en la segunda película vamos a encontrarnos una trama de espionaje. Es una película donde sus nuevos compañeros, la Viuda Negra, S.H.I.E.L.D., el propio presidente, el propio presidente de S.H.I.E.L.D., el Capitán Fury, están en problemas porque son traicionados por aquel grupo con el que combatieron en la primera guerra, pero que se apoderaron de su propio eje de espionaje.
Es así que es traicionado, es perseguido, es enlistado por sus propios compañeros y aún así logra infiltrarse para poder derrotar a Hydra. ¿Pero cómo? Con ayuda de nuevos héroes, con ayuda de nuevos compañeros. Ahí es que introducen a Sam Wilson, este ex agente de la Armada Aérea de Norteamérica, que ayuda a los que se puede decir veteranos que quedaron con traumas, veteranos que quedaron así lastimados o que fueron dados de baja después de sus misiones. Es un Sam Wilson que recupera a aquellos que fueron dañados y les da paz después de su guerra personal o de su servicio al país. Es ese tipo de acompañante y se vuelve el compañero del Capitán América en la búsqueda de detener a Hydra y de detener a su viejo compañero Bucky, aquel que luchó con él lado a lado en la primera película, en la primera guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero en esa guerra. Es así que en esta segunda película el Capitán América se reconforta de un nuevo compañero y recupera uno anterior, además de que afianza alianzas con el jefe de S.H.I.E.L.D., destruyen S.H.I.E.L.D. y también con la Viuda Negra. ¿Qué vemos en la tercera película? La política de por medio. Ya siendo un miembro súper activo de los Vengadores, estando lado a lado con Iron Man y con los demás, y con el propio Hulk, que hasta ese momento había sido perseguido por los Estados Unidos, por la armada de su propio país, vamos a ver que la política, después de un acto, una tragedia, un desastre que ocurre ahí nomás en el continente de Wakanda, es que nos encontramos que todos los políticos deciden firmar para que se declare la identidad de todos los héroes y que todos y que todos sean manejados por los políticos. Algo que el Capitán América no acepta, porque eso va en contra de la libertad de todos los ciudadanos, en contra de la libertad de todo norteamericano, en contra de la libertad de todo ser humano en el planeta. Pero Iron Man, para que no los aprecien a todos, para que no los traten de criminales, acepta la contraparte, acepta firmar ese acuerdo y ser subcontratado por el gobierno, pero eso no significa que él no pueda romper las reglas o que decida no hacerlo. Al final de esta película vamos a ver que todos los héroes vengadores se enfrentan entre sí en una tramoya ideada por un villano que había perdido a su familia en el ataque de Avengers 2, de la era de Ultron, donde cae toda la ciudad en pedazos hacia abajo, hacia Sokovia. Es ahí que él pierde a su familia, un mercenario entrenado totalmente para cumplir cualquier misión asesina, cualquier misión terrorista en cualquier país. Acá se mete mentalmente con los dos problemas más importantes del Capitán América y de Iron Man. El Capitán América es que su amigo es un delincuente. Su amigo trabajó para Hydra durante años y aniquiló gente en contra de su voluntad, claro que sí, pero nunca dio la cara y se responsabilizó por eso. Es un fugitivo. Mientras que Iron Man tiene un problema importante, que es que él se vuelve un héroe tras haber perdido a sus padres, pero no sabe ni quién lo hace, no sabe cuál, o sea, directamente quién es el causante de esa muerte, más que, bueno, podría ser Abadia Stein, que aparece en la primera película, que dice, sí, yo te quise aniquilar a vos. Podríamos decir también que fue el falso mandarín de la tercera película, que dice, yo estuve detrás de tu propio secuestro desde un inicio. Pero acá lo dejan bien en claro, el ejecutor fue el propio Hydra, que estaba metido en S.H.I.E.L.D., que trabajaba con el padre de Iron Man y que a la vez contrató a su mayor asesino, nada más y nada menos que Bucky Barnes, el amigo del Capitán América. En ese momento, controlado mentalmente, aniquiló a los padres de Iron Man. Entonces ese origen oscuro, ese origen oculto, esa culpa de haber heredado una empresa armamentística que propaga la guerra en todo el mundo, hace que Iron Man se transforme en un héroe, en cierta forma. Pero entonces acá, al saber exactamente quién es el que gatilló, quién es el que ejecutó a sus padres, quién es el que le pone este dolor encima por el resto de su vida, hace que se confronten. Entonces es una pelea no solamente política, es una pelea moral y es una pelea personal lo que transcurre en la tercera peli. Al final el Capitán América tiene que hacer lo posible para salvarlos a todos. Esa es su misión, sabiendo que está por encima de la ley, está saltando por encima de sus alianzas, de su mejor compañero, que es Iron Man, y aún así lo hace porque es el único que puede hacerlo. Pero entonces vamos a la trama de esta cuarta película. A ver, vamos a tratar de resumirlos, vamos a tratar de
tramollar toda la sinopsis sin tirar spoilers. Y después sí nos metemos de lleno en los spoilers con los personajes y todo. Acá nos encontramos con un Sam Wilson que asume el rol del Capitán América, mientras que el Teniente Ross, ya condecorado como presidente de los Estados Unidos, asume el liderazgo tratando de hacer un tratado internacional con el resto de los países para poder tomar el adamantio que salió de la Tierra en la película de los Eternals. ¿Vieron ese ser celestial que salió del océano tirando las garras a punto de destruir todo el planeta? Bueno, está hecho completamente de adamantio. Es así que el presidente quiere razonar con todos los demás países para no hacer una guerra por ese mineral, para no hacer una guerra contra Japón, contra Francia, contra me parece que era India y otros países más. Pero todos saben que él se ganó la fama de ser un general de guerra, de perseguir a Hulk, de perseguir a Abomination y a otros superhéroes, habiendo firmado los acuerdos de Sokovia. Pero él le da una oportunidad al Capitán América para que no solamente firmar todo este acuerdo mundial para que se reparta entre todos el adamantio, una cosa bien pacífica, bien ahí controlada, sino que también quiere reavivar los Vengadores, quiere reabrir a los Vengadores, siendo el Capitán América su principal héroe. ¿Qué pasa con esto? Lamentablemente al presidente lo atacan. Tiene que el Capitán América buscar quién es el que lo está atacando, y nos vemos en una misión persiguiéndolo al líder del Escuadrón de la Serpiente, Sidewinder, protagonizado por Giancarlo Esposito, y otros villanos que vienen del universo de Hulk también. Pero todos sabemos a través del tráiler que el presidente está ocultando algo. El presidente lo está ocultando o lo está deteniendo. Eso se va a ver a lo largo de la película. Y es nada más y nada menos que su segunda personalidad, la del Red Hulk, el Hulk rojo. Un Hulk que en los cómics es más despierto que el Hulk que conocemos, porque mantiene la mente y la memoria cuerda mientras es poderoso, mientras resiste las balas, genera calor, quema todo lo que toca, también tiene los golpes ahí radioactivos de rayos gamas, pero mantiene la mente cuerda. Pero en esta película se va a transformar en un problema, en una bomba que todo el público sabe que va a explotar en algún momento. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente quiere? Eso es lo que veremos en esta película. ¿Y cuál va a ser el destino de, el Capitán América enfrentándose al presidente, de los nuevos Vengadores y del mundo entero ante nuevas amenazas? Ahora sí, vamos a pasar el umbral de los spoilers, habiendo contado la sinopsis de la peli, y después vamos a hablar un poco de los protagonistas y de qué es lo que nos deja esta peli y qué sensaciones tuvimos al verlo como un nuevo capítulo de la saga o un nuevo inicio del Capitán América. Bueno, espero que estés tomándote unos buenos matecitos, una buena chocolatada, un buen café. A pesar de que hace calor, seguramente puedes estar en un lugar frío, o un café congelado con hielo encima, no sabemos. Pero vamos a hablar un poco sobre el presidente Ross, anteriormente siendo teniente coronel general Ross, claro que sí, subió todos los rangos enormemente a lo largo de su carrera militar, persiguiendo a Hulk, al hombre furioso, a Bruce Banner, quien además sería su yerno, habiéndose enganchado con la pequeña Betty, claro que sí. Es así como empieza esta película. Vamos a encontrarnos al presidente lamentándose no volver a ver a su hija Betty tras la persecución de Hulk. Ahora, siendo presidente, quiere cambiar las cosas. Vamos a ver que entonces esto se conecta directamente a la primera película de Hulk del MCU, aquel que tuvo que cambiar de actor totalmente, pero la historia sigue de largo, como hemos visto a lo largo de las series, con personajes como el Abomination y con un nuevo personaje, el Doctor Strange, que nace de la primera película de Hulk al inyectarse en la cabeza sin querer, o creo que se le cayó encima, un poco de la sangre de Hulk. Ojo, así que nadie puede estar ahí intercambiando sangre con Hulk porque le pasan cositas. Pero bueno, es el protagonista el antagonista de la película, que además va a tener otros villanos de por medios, otros intermediarios del conflicto. Todo empieza en la peli con una persecución hacia
un grupo armado que robó el adamantio del grupo de los japoneses en tierra mexicana. Entonces va ahí interviniendo como si nada el Capitán América con su nuevo compañero Falcon, que te digo, es un personaje muy gracioso, es un personaje que está ahí lado a lado con Sam, y que bueno, va a ser como el alivio cómico de toda la película, pero funciona totalmente. Lo que sí hace que todo baje entonces a la tierra y los personajes se vuelvan un poco más comunes, lo cual puede ser un punto fuerte ahora mismo, pero un punto débil a futuro. ¿Qué nos encontramos con Sidewinder, el líder del Escuadrón de la Serpiente, que es un personaje que, no sé si ustedes recuerden, iba a salir en la tercera película de Capitán América antes de volverse Civil War? Es decir, la trama de Civil War no existía cuando este personaje ya estaba ahí pensándose, craneándose que saliese en las pelis, en los live actions mejor dicho, porque en los cómics son conocidísimos. Vamos a ver que hay un grupo de metahumanos que son delincuentes y que trabajan ahí como mercenarios en el universo del Capitán América. Sidewinder entonces es el líder en esta película, protagonizado por Giancarlo Esposito, que como ustedes saben, su tipo de actuación es un tipo de actuación en el que sí, obviamente tiene que hablar español. Tiene que hablar español, pero con este tipo de acento. Eso es lo que transcurre en la primera escena de Capitán América. El acento en español de Esposito. ¿Por qué? ¿Por qué? Igual no deja de ser cómico de toda la situación. Hay monjas españolas de rehén. Es increíble. Pero bueno, entonces su tipo de actuación pertenece, lo forma como un mercenario, lo hace ser un tipo serio, funciona totalmente, pero no deja de ser Esposito en todo sentido. Después nos vamos a encontrar con la trama política, con todo lo que sucede entre el Capitán América y el presidente, y en el medio, mientras tratan de reactivar a los Vengadores, aparece Isaiah Bradley. Como ustedes vieron en la película de Falcon and the Winter Soldier, Isaiah Bradley había sido un segundo Capitán América que había tomado el suero de supersoldados, pero al ser afroamericano en ese momento, de puro racismo norteamericano, lo envían a combatir en las peleas de Corea, ahí contra los norcoreanos, y lo encierran, ocultando que experimentaron con él durante 30 años. Es que es el propio Sam Wilson que lo saca de la cárcel, que lo reivindica en la historia y que lo pone en el Museo del Capitán América como un segundo Capitán América. Y bueno, empezaron a ladrar los perros de mi vecino, pero en fin, porque estaban indignados, claro que sí. Es entonces que Isaiah Bradley recupera su libertad, recupera su historia y su honor, y trabaja entonces con Sam ahí en un gimnasio propio para entrenarlo a él y al nuevo Falcon. A todo esto, ¿dónde está Bucky? No vamos a saber al principio de la película dónde está, pero vamos a encontrarnos con un casting que está totalmente dividido entre actores afroamericanos, actores japoneses, ahí tenemos ahí un casting bastante interesante, algunos presidentes y ministros de otros países que son los que van a estar lidiando con el presidente Ross, y obviamente algo que nos llamó mucho la atención y que de muchas gracias, la mini viuda negra, la viudita negra que trabaja con el presidente Ross. Vamos a ver que hay una jefa de seguridad presidencial que es desde el principio tiene una cara de una amargura total con la vida, se confronta con lo que es el Capitán América, con quien es Sam Wilson, pero después empiezan a trabajar lado a lado la mini viudita negra. No, es un amor, la quiero tener en una mesa, pero bueno. No, la película entonces nos presentan estos personajes nuevos conectados con cosas del pasado, y quien está detrás de esta peli es aquel quien se quedó con el cerebro desfigurado por los rayos gamma, por la sangre de Hulk. Pero sin embargo, su motivo para generar todo un conflicto global entre países, entre Japón, Francia y Estados Unidos, nos va a hacer recordar un poco a la trama olvidada de Iron Wars. Iron Wars básicamente también es una trama de conflicto bélico global que todavía no se utilizó y que parece que fue pateado hacia infinito.
Básicamente esto es lo que hace el Dr. Stern en esta nueva película. Tratar de hacer que el propio presidente se transforme, vaya hacia una guerra que no pueda parar. Y además de que, bueno, ya sabemos todos por los trailers, se transforme en el Hulk rojo. Hay mucha tensión en la película, desde principio a fin la música acompaña enormemente, los claroscuros también, el tipo de acción en espacio cerrado funciona totalmente para poder adentrarnos en ese ciclo de tensión que está puesto de principio a fin como una bomba que suena a punto de explotar. Pero hay un problema en todo el guión de la película. En los momentos claves, donde tenemos que hacer unos parates entre acción y acción, todo se resuelve en cierto sentido con dialoguismos. Hay puntos de dialoguismos donde el propio Sam Wilson dialoga para saber todo sobre el Dr. Stern a través de Sidewinder. Hay un diálogo enorme que nosotros decimos no. Esto agradecemos que no lo hayan matado. Agradecemos que siga vigente en el universo del MCU Sidewinder, porque odio que maten a los personajes, a los villanos de estas películas. Lo odiamos totalmente. Pero esto es algo que por suerte dejó de pasar a partir de Capitán América 3, donde vemos que el propio Barón Zemo sigue con vida, ahora Sidewinder sigue con vida, y eso alimenta la trama. Alimentó, por ejemplo, a la serie de Falcon and the Winter Soldier enormemente. Pero acá entonces vamos a ver entonces que surge el dialoguismo como la solución a estos momentos de impacto, a estos momentos de choque que hay en la película. Y nos deja con un... pudo haberse roto todo mal, pero la pelea final que era totalmente esperada, que desde el tráiler te lo venden, visualmente está muy buena. Está muy buena, no hay bajas, te advertimos, no hay bajas en la pelea, ni en toda la película. Bueno, sí hay un par de bajas, pero en la pelea importantes no hay bajas, pero está muy bien hecha. Destrozan absolutamente todo lo que te puedas imaginar que le indignaría a un norteamericano, que te lo llevaría a una película de acción. De hecho, hay como 2 películas de acción donde se destroza la Casa Blanca que fueron un éxito en Estados Unidos, justamente por todo lo que implica la acción, suelo norteamericano, la destrucción de las insignias, todo el peligro ahí nomás en su propia vereda, funciona totalmente. Acá lo adornan un poco con las flores de cerezos, con esta imagen poética de la paz, de evitar el conflicto, por ejemplo, político entre lo que sucedió con Estados Unidos y Japón. Todo eso aparece en la película, visualmente y narrativamente. Pero es como un... calmate, che, calmate. Eso es lo que ocurre al final. Hay un calmate, che, 2 veces, que no termina de convencer, pero todo lo demás funciona totalmente. Es así que nos encontramos con una película que termina bastante bien, es episódica y nos da pie a lo que pueda suceder más adelante con las siguientes películas del Capitán América. Por eso te la recomendamos sin más expectativas de las que tenés al ver el tráiler, y obviamente es para pochoclear. Somos RC Cine. Obviamente tenés que ver Thunderbolts después de haber visto esta película, porque si se termina la fase es con Thunderbolts, y sí, nos deja con ganas de ver más. Somos RCine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, hecho friar tu café, tu matecito y tu chocolatada, y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.